Ok. Bueno, esperamos que conecte el resto. Igualmente, cada sesión, sí es importante que sí, aquí en el chat, sí pongan su nombre completo y su campus. Ok. Por ahí algunos me mandaron mensaje, no sé si ya lograron entrar. Ok, les voy a compartir un poquito sobre los primeros temas de probabilidad estadística. Vamos a ir viendo a qué se refiere esto, ¿no? O sea, voy a compartir pantalla. Somos 9 conectados. Vamos a tratar de en la mayoría. Igualmente, como les comenté, es ahí en el chat anotar su nombre completo y su campus en cada una de las sesiones, ¿no? Los que Oye, falten. profe, en la sesión anterior no apunté mi nombre en el chat. Bueno, pues simplemente va a ser parte de la estadística. O sea, no pasa nada, ¿verdad? Pero sí es importante, ¿verdad?, ver si todos asisten a todos los horarios de clase, ¿verdad? Más que nada. Pero sí puede poner usted un registro por ahí en algún lugar que tenga usted para apuntar. Es Eh, que se me pasó. Le sí, iba a mire, preguntar, de hecho, pero como estábamos hablando sobre la clase y eso. sí, yo como les digo, la puntuación que yo doy de asistencia es sobre los links de tarea que les puse. Pero en el chat de Zoom solamente se utiliza para llevar un registro de estadística, a ver quiénes son los alumnos que sí pueden estar en vivo en cada una de las sesiones de la clase, ¿sí? Hay veces que una materia tiene 3 sesiones, hay veces que tiene 2, a veces que tiene solamente una, pero entonces es por materia en cada una de sus sesiones a ver cuáles son las que sí pueden estar llevando la clase en vivo. Por eso se les pide que se anoten ahí en el chat de Zoom. No es relevante para la calificación, eso es lo que quiero que tomen en cuenta, pero sí es importante para poder llevar esa estadística. Aún así, pues usted me dice, pues yo no pude entrar, bueno, pues no lo pude poner, yo ya, Ya le yo, puse ahí que entré a las dos en el mensaje. ok, Le perfecto, puse, entré a las dos sesiones ok, con Miguel bueno, Palacios y mi campus y todo. muy bien. Bueno, ya con eso, pues, ya que se lleve el registro, pues ya ese registro yo se los mando a rectoría y ya ellos van a tomar en cuenta eso, ¿verdad? Muy bien. ¿Sí se ve la presentación? ¿Se ve lo que es la introducción? ¿Sí? Muy bien, dice que los conceptos de azar e incertidumbre son tan viejos como la civilización misma. Aproximadamente en el 3500 a.C., los juegos de azar eran practicados con objetos de hueso, fueron ampliamente desarrolladas en Egipto y otros lugares. Dados cúbicos con marcas virtuales idénticas a los dados modernos han sido encontradas en tumbas egipcias que datan del año 2000 a.C.
Dice, el concepto de probabilidad ha evolucionado en el transcurso del tiempo. A los algebristas del siglo XVI, Pacioli, Cardano, Tartaglia, está medio raro el nombre, se deben las primeras consideraciones matemáticas profundas a propósito de los juegos de azar. Fermat y Pascal, esquematizando tema, el tema propuesto, dieron en 1654 la primera definición de probabilidad. Se aceptaba como intuitivo el concepto de equiprobabilidad. Se admitía que la probabilidad de conseguir un acontecimiento fuese igual al cociente entre el número de casos favorables y el de casos posibles. ¿Sí? Probabilidad, Pues rama de habla de las... pura división, esa de cuenta, la probabilidad es Más o menos, pura porcentaje. así es. Dice que la rama de las matemáticas que se ocupa de medir cuantitativamente la posibilidad de que ocurra un determinado suceso. Eso sería la probabilidad. Está basada en el estudio de la combinatoria y fundamento necesario de la estadística. Las probabilidades se expresan como fracciones o como decimales que están entre 1 y 0. Luego viene lo que es el concepto de censo. Es un conjunto de operaciones que reúnen, elaboran y publican datos demográficos, económicos y sociales correspondientes al total de los habitantes de un país o territorio referidos a un momento determinado o a ciertos periodos dados. Los tipos de censos es de hecho o de facto. Implica el empadronamiento de toda la población presente en el territorio en estudio. De derecho o de iure. Implica el empadronamiento de toda la población residente en el territorio en estudio, presentes o ausentes. Continuo, el que se elabora de forma que los datos obtenidos en cada momento se ajustan fielmente a la realidad del universo estudiado. Tablas estadísticas. Dice que son las recopilaciones numéricas bien estructuradas y fáciles de interpretar en las que se vale el estadístico para sintetizar los datos obtenidos con el fin de hacer un uso sencillo o de ellos o bien para darlos a conocer en forma comprensible. Existen infinidad de tablas estadísticas, pero las más básicas son las tablas de frecuencias, las frecuencias relativas y las frecuencias acumuladas. Las de frecuencias con datos agrupados en intervalos y las de doble entrada. Los tipos de tablas de frecuencia, y estamos hablando de frecuencia absoluta o simple, frecuencia acumulada, frecuencia relativa simple, frecuencia relativa acumulada, las tablas de distribución de frecuencias y las tablas de doble entrada. Juegos de azar. Existen en las pirámides de Egipto pinturas que demuestran juegos de azar que datan del año 3500 a.C. y Heródoto se refiere a la popularidad y difusión en su época de los juegos de azar, especialmente la tirada de astrágalos y dados. Los dados más antiguos se remontan a unos 3000 años antes de Cristo y se utilizaron en el juego y en ceremonias religiosas. Aquí tenemos los dados, juegos que tienen en común la utilización de pequeños objetos en forma de cubo, por lo general de hueso o de plástico, y con varias caras marcadas. La forma más común de marcar el dado consiste en numerar las caras con puntos del 1 al 6, y los puntos están dispuestos de tal modo que las caras opuestas siempre suman 7. ¿Sí? Ese es un dato muy interesante. Las cartas. Las cartas se fabrican por primera vez en Francia en 1392 para entretenimiento del rey Carlos VI. Esto fue expresado por el padre jesuita Menestier en 1931 a 1705, quien en un artículo publicado en 1702 en el
Journal de Treubous puso que el juego simboliza la estructura feudal. Los principales representantes de la teoría de la probabilidad. Y aquí vamos a ver algo de historia sobre algunos filósofos. Nos dice Girolamo Cardano, médico, matemático y astrólogo italiano. Era un jugador empedernido y su obra es más bien un manual para jugadores. Escribió el libro de los jugadores del azar en 1565, aunque no fue publicado hasta 1663. Trabajó con los conceptos de la definición clásica de la probabilidad. Introdujo la idea de asignar una probabilidad P entre 0 y 1 a un suceso cuyo resultado se desconoce. Galileo Galilei, 1564-1642. La principal contribución de Galileo a la teoría de la probabilidad fue la creación de la teoría de la medida de errores. Puso las bases para el nacimiento de la estadística. Pierre de Fermat, en su juventud, con su amigo el científico y filósofo Blaise Pascal, realizó una serie de investigaciones sobre las propiedades de los números. Estos estudios, Fermat dedujo un importante método de cálculos de probabilidades. También se interesó por la teoría de los números y realizó varios descubrimientos en este campo. Blaise Pascal, los matemáticos franceses Blaise Pascal y Pierre de Fermat formularon la teoría de la probabilidad a partir de una serie de investigaciones sobre las propiedades de los números. Esta teoría ha llegado a ser de gran importancia en los cálculos de física teórica moderna, así como en estadísticas actuariales, matemáticas y sociales. Christian Huygens. Su interés por la probabilidad nació en 1655 durante el transcurso de un viaje a París. Físico, astrónomo, matemático, maestro de Leibniz, publicó en 1656 el libro de Rationis in Ludo Ales, Racionamiento de los Juegos de Azar. El primer libro impreso sobre probabilidad, el cual constaba de un breve prefacio y 14 proposiciones. Jacob Bernoulli. En 1689, Jacob Bernoulli publicó un importante trabajo sobre series infinitas y su ley sobre los grandes números de la teoría probabilística. Fue un temprano precursor del uso de teoría probabilística en medicina y metodología en sus trabajos El arte de la conjetura, Ars Conjectandi, publicado de manera póstume en 1713. Se puede decir que con los trabajos de Bernoulli se inicia el establecimiento de la combinatoria como una nueva e independiente rama de las matemáticas. Abraham de Moivre, conocido por la fórmula de Moivre, la cual conecta los números complejos y la trigonometría, y por su trabajo de la distribución normal y la probabilidad, fue elegido un miembro de Royal Society de Londres en 1697 y fue amigo de Isaac Newton y Edmund Halley. De Moivre escribió un libro de probabilidad titulado The Doctrine of Chances. Thomas Bayes, teólogo, matemático y miembro del Royal Society. Desde 1742, Bayes fue el primero en utilizar la probabilidad inductivamente y establecer una base matemática para la inferencia probabilística. El reconocimiento al importante trabajo que realizó Thomas Bayes en probabilidad, su tumba fue restaurada en 1969 con donativos de estadísticos de todo el mundo. Joseph Lagrange. A finales del siglo XVIII se volvió evidentemente que existen analogías entre los juegos de azar y fenómenos aleatorios en física, biología y ciencias sociales. Fue el que estudió las
permutaciones por primera vez, inventó y maduró el cálculo de variaciones. Pierre Laplace, la publicación Theory Analytique de Probabilities en 1842, en la cual se discuten las aplicaciones prácticas de la teoría, errores en observación, la determinación de la masa de Júpiter, Saturno y Urano, métodos de triangulación para supervivencia y problemas de geodésicas, en particular de la determinación del meridiano de Francia, y desarrolla un concepto de la distribución normal, descubierta en la primera instancia por Abraham de Moivre. Además, complementó el trabajo comenzado por Gauss sobre la teoría de los errores. En 1801, Gauss publicó Disquisitiones Arithmeticae, su principal trabajo y uno de los más importantes en la historia de las matemáticas. Esta obra cubre temas de teoría de los números, análisis matemático, teoría de las probabilidades, geometría físico-matemática, astronomía y geodesia. En probabilidad mostró que esta puede representarse por una curva en forma de campana, que es la distribución gaussiana, que en la base de la distribución estadística de datos. Es la base de la distribución estadística de datos. Dennis Poisson, en 1837, en su obra Recherches sur la probabilité des jugements, investigaciones sobre la probabilidad de opiniones. Bueno, hay una disculpa porque no soy muy bueno en francés, esos son palabras francesas, ¿no? Entonces es importante. Introduce lo que conocemos como distribución de Poisson de los grandes números, método aproximado usado para describir probables ocurrencias de eventos improbables de un número grande en ensayos inconexos. La Escuela Rusa de la Probabilidad, entre 1850 y 1900, el desarrollo de la probabilidad fue dominada por la Escuela Rusa de la Teoría Probabilística de Petersburgo, enfatizando en métodos matemáticos rígidos. Las figuras más prominentes de la escuela fueron Paz-Nufti, Chepsew y sus discípulos Andreu Markov y Alexander Laiponov. Markov se enfocó principalmente en el método de movimientos y él también escribió un libro de probabilidad y estadística, uno de los mejores en su tiempo. Su trabajo influyó en muchos otros matemáticos y estadísticos famosos. Pearson Carr. Pearson publicó la estadística de los problemas biológicos de la herencia y la evolución, resaltándose las publicaciones realizadas entre 1893 y 1912, tituladas Contribuciones de la matemática en la teoría de la evolución, en las cuales se encuentran contribuciones al análisis de regresión, coeficiente de correlación. Él incluyó el test de pi al cuadrado y fue quien acuñó el temario de la desviación estándar. Wiener Norbert, en los años 20, logra resolver un importante problema consistente en dar un modelo matemático preciso y riguroso de un fenómeno aleatorio por excelencia, el movimiento browniano. Tiene este nombre porque fue observador por primera vez por el botánico Robert Brown en 1828. Al analizar con el microscopio partículas de polen suspendidas en agua, el modelo que N. Wiener dio para el movimiento browniano es un gran paso adelante y uno de los más espectaculares logros de las entonces novedosas teorías de las probabilidades. En Cambridge, en 1912, estudió la teoría de los errores, introdujo el análisis de varianza, procedimientos que hoy se usan a lo largo del mundo. En 1922 dio una nueva definición de estadística. Su propósito era la reducción de datos y logró identificar tres problemas fundamentales.
Número 1, la especificación del tipo de población de la que los datos provienen. Número 2, la estimación. Y número 3, la distribución. Entre las contribuciones que hizo está desarrollado el desarrollo de métodos convenientes para muestras pequeñas, el descubrimiento de las distribuciones precisas de muchas muestras estadísticas y la intervención del análisis de varianza. Ronald Fisher. Pearson Egon fue el único hijo de Carl Pearson. Egon ayudó a desarrollar teorías concernientes con aplicaciones de técnicas estadísticas, teoría estadística y operaciones de investigación. Junto con Neyman, desarrolló un enfoque en pruebas de hipótesis, el cual fue duramente refutado por Fisher, pero eventualmente aceptado. Durante la Segunda Guerra Mundial, Pearson trabajó en métodos estadísticos en control de calidad, junto con una nueva disciplina de investigación de operaciones. Neyman Jersey, considerado uno de los grandes fundadores de la estadística moderna, trabajó junto con Egon Pearson en la teoría de la prueba de hipótesis, proveyéndola de fundamentación lógica y rigor matemático. Sus ideas establecieron que las muestras deben ser bastante grandes. Desarrolló además una teoría de estudio de muestreo de 1934, la teoría de la estimación de juegos de confianza en el siguiente tema sobre lo que investigó, usó intervalos de confianza a principios de este siglo. Quedaba claro que la teoría de la probabilidad requería de un marco teórico más adecuado para su desarrollo, y este se encuentra gracias a los avances logrados en otras áreas de la matemática. Kolmogorov Andrei, a partir del año 30, establece que sus axiomas para el cálculo de probabilidad, las bases matemáticas para sentar la teoría. Aquí vemos algunas curiosidades. Dice, un reciente estudio psicopedagógico ha mostrado que los niños de pie grande saben leer mejor que los niños de pie pequeño. ¿Permitirá el tamaño del pie medir la capacidad de lectura de los niños? No, desde luego. El estudio se hizo sobre escolares que están en crecimiento. Todo cuanto se demostró en él es que los niños mayorcitos, cuyos pies son más grandes, leen mejor que los niños más pequeños, ¿va? Entonces, eso es. Dice, otro estudio mostró que en cierta ciudad se produjo un súbito aumento de mortalidad por fallo cardíaco y fue incremento en el consumo de cerveza. ¿Es posible que beber cerveza sea causa de que aumente la probabilidad de un ataque al corazón? Y luego la respuesta es no. En ambos casos, el aumento fue debido a su veloz incremento de la población. Por igual causa, los ataques de corazón podrían ser atribuidos a cientos de otras cosas. Aumentó el consumo de café, de chicle, de partidas de té o de ver la televisión, ¿verdad? Problema histórico. Una división entre jugadores llevó en 1654 a Pierre Fermat y a Blaise Pascal a dar los primeros pasos sobre el cálculo de probabilidades. Anthony Gombaud, caballero de Méré, un noble francés interesado en juegos de apuestas, planteó a Pascal el siguiente problema. El juego consistía en lanzar 24 veces un par de dados y el problema es decidir si era lo mismo apostar a favor o en contra de la aparición de por lo menos un doble 6. Entonces, aquí tenemos la solución. Para calcular la probabilidad de que en 24 tiradas no se saque ningún 6 doble, calculamos la intersección de 24 sucesos en este tipo. La probabilidad de esta intersección de sucesos es multiplicar 24 veces el número 35 entre 36. Es decir, A es igual a no sacar un 6 doble en una tirada de 2 dados. Entonces, la probabilidad de A es igual a 35 entre 36 y B, A y A 24 veces es 35 entre 36 a la 24.
Este número vale 0.508596. El audio de repente, profe. Ok, a lo mejor sea porque hay poco internet. No sé si se escucha mejor ahí. Apague mi cámara. Sí, ahí está mejor. Ok. Aquí lo dice, luego es más probable obtener una vez un 6 doble en 24 tiradas que obtenerlo al menos una vez. En cambio, para 25 tiradas cambian las cosas, pues 35 entre 36 a la 25, pues varía el valor. Entonces, aquí es importante esto, ¿verdad? Uso de materias manipulables, el trabajo de grupo cooperativo, discusiones sobre probabilidades, cuestionarios, realizar coberturas, justificación del pensamiento, escribir acerca de probabilidades, solución de problemas con enfoque de enseñanza, integración de contenidos, uso de calculadoras y computadores, ser un facilitador de aprendizaje, evaluar el aprendizaje como integral de la enseñanza. Bueno, esto es parte de lo que tengo que hacer yo. Bueno, más que nada, esto, nos dice que hay que, pues meternos en el mundo de la probabilidad y la estadística. Ese es bien, bien, importante para, pues, inocentemente, bueno, inconscientemente, pues a veces lo hacemos, ¿no? O sea, simplemente los pronósticos, ¿no? Nosotros sacamos estadísticas, pues a la mayoría yo creo que les gusta el Es fútbol hermosa esta clase. y sacan estadísticas, ¿no? Sacan estadísticas, dice, ok, este equipo ha sido más ganador en su estadio, pues lo más probable es que si vaya a jugar contra este equipo que no ha sido muy bueno, pues va a ganar ¿no? Entonces, eh, incluso pues se hacen O las el mejor apuestas. ganador, o el mejor ganador en su estadio y el mejor ganador de visitante, y ahí se Así, vienen las así es. estadísticas encontradas y todo. Así es. Y ustedes mismos pueden hacer sus pronósticos. Incluso, pues ya existen los juegos de pronósticos de apuestas, que eso es a lo que se va en base a las probabilidades, ¿verdad? O sea, ustedes dicen, ok, yo creo que por como están las condiciones actuales de este equipo, trae estos jugadores y tienen, pues le va a ganar a este equipo. Entonces, pues yo le he puesto, puedo ganarme un dinero por apostarle, ¿verdad? Simplemente hay unas estadísticas a favor y en contra, ¿verdad? Y con eso podemos tener una visión de qué es lo que puede pasar, que es la probabilidad, ¿no? Entonces, en eso se basa precisamente. Y hay estudios matemáticos, que nos van a dar esta situación. Voy a dejar de compartir la pantalla. Queda todavía esta parte. Voy a subir un libro ahí a Classroom que yo tengo de probabilidad. Está muy bueno el libro, ¿verdad? Te explica desde el principio a fin, pero no lo vamos a llevar tal y como está ahí, pero sí nos vamos a basar mucho en eso para, aquí está. Está en PDF. Y está muy, muy completo, ¿verdad? Probablemente ustedes ya hayan estudiado algo de esto, pero nos da un poquito de las bases de lo que viene siendo la probabilidad y la estadística. Y prácticamente es un libro de bachillerato, ¿verdad? Entonces, está muy bueno porque nos va a recordar cuáles son estas bases.
y nos va a dar las fórmulas necesarias para poder hacer cálculos probabilísticos, ¿no? Ok, ya me quedan 10 minutitos sobre esta materia. Igualmente, pues el día de hoy voy a subir, como les dije, la materia del glosario basado en su programa de estudios. Ya, déjenme se los comparto para que lo vean. Si no lo han revisado, ya se lo subí ahí en el Classroom. Lo voy a compartir antes de terminar la clase. Es el programa de estudios. Profesor, ese glosario va a ser para la siguiente semana. Sí, sí, o sea, va a ser de tarea para la siguiente semana. A entregar pues el viernes o el sábado antes de clase, ¿verdad? Como les digo, eso sería para entregarlo en tiempo. Sin embargo, si lo entregan con retraso después, o sea, yo no les voy a restar puntos, por supuesto, a su tarea, pero esto es nada más para darle un límite para que ustedes no se les acumulen las tareas hasta el final del cuatrimestre, ¿no? Entonces, denle un tiempo a su estudio. Yo sé que es complicado, ustedes estudian y trabajan, y pues sí, hay que sacrificar un poquito las horas de sueño, las horas de diversión en este Estamos caso. en depre, profe, estamos en depre, nos Pues dejó la sí, novia. pues ni modo, ¿verdad? O va a tener más tiempo para estudiar ahora que lo dejó la novia, ¿no? No, pero ¿cómo cree? 18 horas de llorar y 8 de dormir, 6 de dormir. Ah, pues está canijo. No pasa nada. Hay muchas mujeres en el mundo, ¿verdad? Estadísticamente, profe, no lo crea. Sí, hay muchas mujeres, pero se tiene que partir a ver cuáles están en el rango de edad que tú quieres. Para empezar de 18 para arriba, ¿verdad? Y tampoco quiero una sesentona. Así que Claro, ahí ya tenemos, baja bastante la estadística, profe, de cuántas personas quedan y luego los tipos de gustos. Si metemos la probabilidad y la estadística en el amor, no, hombre, te quedas llorando. Ah, pues es que también dicen que no falta un roto para un descosido, ¿no? mi Entonces, compañero ya encontró la clave perfecta de la materia. sí, ¿verdad? Ni batalló. Me inspiré, me inspiré. Sí, o sea, a cada quien les va a encontrar su media naranja, eso sí es, hay algunos que la encontramos antes, algunos que la encontramos después. Yo me casé a los 30 años, entonces, pues, este, Pues ya no tengo fel- mucho tiempo, imagínate. Yo ya tengo felizmente, 22, voy a cumplir. El ¿vale? martes cumplo Le, 22. le quedan muchos, no son, Ya se me está yendo el ahorita, tren. ahorita, Aquí pues en el pueblo, tuvimos una pandemia que nos dejó de socializar un año prácticamente. Entonces, pues es un año en ese aspecto perdido, pero pues en algunos otros aspectos le dedicamos más tiempo a otras cosas. Y pues espero que lo hayan aprovechado. Yo vi la manera y pues la aproveché. Yo me puse a dar clases. Eh, Me saturé completamente de clases y afortunadamente estuve trabajando durante todo este año en forma normal, en forma completa. Pero pues hay algunos que pues derivado de sus trabajos, pues a lo mejor pues no pudieron, fueron despedidos o fueron a trabajar medio tiempo, por supuesto con medio sueldo, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Entonces esperemos que en este año pues se vaya recuperando, aunque sea en forma paulatina esta situación.
Ya aparentemente vamos de salida dentro de lo que cabe. Entonces ya se ve ahora sí que la luz en el túnel, ¿no? La luz al final del túnel, ¿no? Y como les digo, esta materia se aplica en muchas situaciones cotidianas y en muchas situaciones de nuestro... Azar. Así es, al azar de nuestro desestrés, que hay algunas cosas que lo hacemos. Yo soy deportista, así tan gordito como ven, pues yo soy basquetbolista, pero pues estaba más delgado. Ahorita con este año que estuvimos prácticamente sin hacer nada, pues sí, tuve bastante de peso, pero espero poderme recuperar un poquito otra vez y volver a ser jugador de básquetbol, que es mi pasión, ¿verdad? Mi, mi hobby principal, ¿no? ¿De qué se la rifa, profe? ¿De ala o de No, poste? sí, de centro, de poste, a veces de ala, de botador, o sea, de todo, ¿verdad? De todas las posiciones, ¿Hasta botador se la avienta, profe? sí, claro. Pero antes o todavía podrá. No, todavía, ¿cómo no? No, pues es que ya a mi edad ya vale más maña que fuerza, ¿verdad? O sea, eh, mucha visión de Sacando campo. la visión de campo y esperando también a que se Así. desesperen para la falta Sí, técnica o sí, de lo que sí. sea. Y aparte, lo que viene siendo, eh, pues el conocimiento ya del equipo, ¿verdad? De que cómo trabajamos en equipo, pues ya sabes cómo va a correr uno, cómo va a correr otro, dónde le vas a dar el pase, si la va a alcanzar o no la va a alcanzar, ¿verdad? Cuando tú se la pasas, ¿verdad? O sea, son detallitos que con la experiencia pues vas adquiriendo conocimiento y vas pues mejorando tu forma de juego. Entonces esto pues también es parte ¿verdad? Es parte de la estadística, de la probabilidad. Entonces si nosotros vemos una situación de la vida cotidiana, casi que todo lo podemos aplicar en este tipo de cosas y matemáticamente podemos sacar algunos datos, ¿verdad? Que nos dan una mayor certeza de que suceda algo, ¿verdad? Una probabilidad más exacta, ¿no? Entonces, a eso es a lo que vamos. Y esto, pues, nos ayuda bastante. Quiero que revisen su programa de estudio. Como ven, son 8 unidades. Vamos a tratar, ahorita vimos la unidad 1 así muy rápidamente, que son hasta el punto 3, la evolución histórica. O sea, está muy extenso. Vamos a tratar de hacer las cosas lo más completas posible. Y en ahorita terminando las 2 materias, voy a subir las tareas de los 2 glosarios de las materias y pues se van a basar en cada uno de los temas, o como base este programa de estudios para sacar sus definiciones, ¿verdad? Pueden ser frases, pueden ser palabras, este, incluso si dicen, ok, yo investigo la probabilidad de espacios finitos dimensionales, la pongo a investigar y ahí encuentro alguna palabra que digo, ok, esta es importante porque nos define algo, bueno, pues Y no puede ser en equipos, profe. no, tiene que ser individual. Sí, eso es individual. Sí, porque en equipos no los puedo calificar. Profe, disculpe. Dígame. Decía que de esta unidad ya podemos hacer la conclusión, ¿verdad? Para no sobresaturarnos al final. Pueden irle avanzando, pero sí, por decir, la introducción, pues la introducción a las variables, por decir aquí en la unidad 1, introducción a la probabilidad, que es lo que hablábamos de, pues, un poquito de la historia, pues, o sea, eso es la introducción a la probabilidad, entonces sobre ese punto, pues van a ver lo que les pregunté, ¿verdad? Prácticamente, qué es la probabilidad, que son los sucesos, los conceptos sobre eso. Fenómenos aleatorios, que son los fenómenos aleatorios, es la evolución histórica del concepto de probabilidad, lo que vimos en las diapositivas,
La probabilidad para el concepto de la teoría de la medida, eso todavía no lo vemos, ¿sí? La definición axiomática de Karolov y sus consecuencias no lo vemos, espacios de probabilidad.